Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper. Imperio del Tequila, una radiografía de una empresa que nació hace más de 260 años, que en la última década creció más que nunca y que ahora tiene que enfrentarse a un cambio en los hábitos de consumo. Este es un artículo que publicamos en White Paper este año, creo que fue como en septiembre de este año. Y lo que quiero hacer es hacer un recorrido por la historia de Becle y explicar un poco en dónde está esta empresa ahora y sobre todo qué retos se enfrenta, ¿no? El artículo completo está en whitepaper.mx. Vale mucho la pena el artículo como tal porque tiene una serie de gráficas que simplemente pues, no se pueden trasladar aquí a una versión en audio. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el origen de las margaritas, pero tampoco hay duda de que Juan Beckman Gallardo fue una de las personas clave en convertirlas en uno de los cócteles más populares en Estados Unidos. En la década de los años 40, él había sido enviado a Tijuana por su tía Guadalupe Gallardo González Rubio con el encargo de promover las exportaciones de tequila. Gallardo era entonces la dueña de la destilería de José Cuervo. La había heredado de su tía Ana González, viuda de José Cuervo Labastida y quien no tuvo hijos. Cuando muere Gallardo en 1964, José Cuervo pasa por herencia directa a manos de su sobrino Juan Beckman Gallardo. Esa empresa que hereda a su sobrino Juan Beckman, sus orígenes son de 1758. Y con el paso de los años va a terminar convirtiéndose en el productor de tequila líder a nivel global, con más de 2 veces la participación de mercado de su competidor más cercano. Curiosamente, y de acuerdo con información de la propia empresa, hoy es también el segundo mayor productor de volumen de whisky irlandés en el mundo. El segundo productor por volumen más grande de whisky en el mundo. Aquí tiene marcas como Bushmills y Stranahan's. Y de hecho me tocó estar en el corporativo hace algunas semanas y está muy simpático porque tienen, por un lado, como una especie de, no una especie, tienen como una cantina mexicana de lo más bonito que he visto, al menos dentro de una oficina. Pues imagínense, ellos se dedican al tequila, entonces tienen una cantina increíble con un servicio como para desayunar para los ejecutivos y para los clientes de primera. Y del otro lado tienen como una especie de pub irlandés. Sientes que estás como estos en Disney, como si te cambiaras de un país a otro. Este está todo de madera oscura, con una chimenea, con todos los whiskies. Pero bueno, regresando a la historia, en 2024, esta empresa tuvo ingresos de $2,170 millones. Esto significa que en la última década sus ventas se multiplicaron 4 veces y sus marcas hoy están más populares que nunca. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para impedir un retroceso en su market cap, que cayó de un máximo histórico de más de $10,000 millones en 2023 a poco menos de $4,000 millones en la actualidad. Ojo que en el IPC, que este fue un año completamente insólito en donde el avance de las acciones que están listadas en el índice de precios y cotizaciones fue increíble, yo creo que el mejor de los últimos 20 años. Y de las pocas empresas que no crecieron, que no subieron de valor, una es Becle. Regresando otra vez a la historia. Juan Domingo Beckman Legorreta, o sea, nieto de Beckman Gallardo, que es el que heredó la empresa de su tía allá en los años 60, está hoy a la cabeza de Becle, que es la holding detrás de José Cuervo y también de marcas como Maestro Dobel, 1800 y Gran Centenario. Estados Unidos es por mucho su principal mercado. El año pasado, en 2024, generó el 57% de sus ventas. Juan Domingo, en alguna llamada con los analistas, le preguntaron y él considera que las marcas en su portafolio están muy bien alineadas con un marcado interés por productos premium, pero también no descarta la posibilidad de adquirir alguna otra etiqueta. Y aquí hay un tema bien importante. Los americanos están tomando cada vez menos. O sea, en Estados Unidos el consumo del alcohol va para atrás. Según algunas encuestas recientes, en ese país el porcentaje de adultos que simplemente ya no consumen alcohol aumentó a 46%. Ojo, 46% de los adultos en Estados Unidos dicen que ya no consumen nada de alcohol. Esta es la cifra más alta registrada desde 1939. Y si bien el tequila ha sido una bebida
relativamente popular en Estados Unidos desde hace varias décadas. Fue en los últimos 10 años cuando su venta se disparó a niveles completamente insólitos. Las importaciones de tequila a Estados Unidos pasaron de como $1,000 millones en 2016 a más de $5,000 millones en 2024. O sea, 5 veces en menos de 10 años. Ya desde el 2023 el Wall Street Journal estaba prediciendo que el tequila se iba a convertir en la bebida alcohólica más importante en Estados Unidos. Algo como que muy significativo. Y esto lo empezamos a ver también no solamente con respecto de Becle. Por ejemplo, hoy todo mundo conoce la famosa historia de Casamigos, que es la marca que tiene como cofundador a George Clooney y que en 2017 fue adquirida por Diageo en $1,000 millones. Un año más tarde, Bacardí sorprendió a la industria cuando anunció que pagaría $5,000 millones para quedarse con Patrón, Tequila Patrón, que ya para ese entonces se había convertido en una de las marcas de tequila más reconocidas en Estados Unidos. Y vimos cómo se fue popularizando una fórmula, marcas creadas por empresarios y por celebridades de Estados Unidos que maquilan sus productos con socios o proveedores en México, le meten mucha lana a presupuestos de marketing, que desarrollan botellas muy estilizadas y mucho el mensaje de autenticidad y de la más alta calidad por todos lados. Y eso sí, precios exorbitantes, y encontraron un mercado de clientes dispuestos a pagar por eso, ¿no? Si vemos las 10 marcas de tequila más vendidas en Estados Unidos en 2024, solamente 2 fueron creadas por celebridades. Una es Casamigos, la que mencionamos, y la otra es Terramana, que es de The Rock. En ese listado de las top 10, Becle tiene 2. Dos marcas, José Cuervo y 1800. José Cuervo es por mucho la más grande, es la número 1 del top 10. Vale la pena destacar que hace poquito se coló a esa lista Luna Azul, que es una marca de tequila encabezada por Jorge Beckman. Al parecer, por lo que entiendo, es también nieto de Juan Beckman Gallardo, o sea, el que heredó la empresa, pero esta marca no es parte de la empresa, no está dentro del portafolio de Becle, y coincide que Luna Azul es una de las marcas de tequila que más rápido están creciendo en Estados Unidos. O sea, según los datos que encontramos, pasaron de vender 620,000 cajas de tequila en 2021 a más de 1.7 millones en 2024. Dentro de Becle, actualmente hay más de 30 marcas distintas de licores. Obviamente, una muy buena parte son tequilas, o sea, tanto marcas que han desarrollado internamente como también marcas que han ido comprando. Y entre todas, esas contribuyen con el 72% de las ventas de la empresa. Tan solo en México, sus tequilas tienen una participación de mercado de más de 54%. Esto es importante porque hace 20 años, o sea, hace poquito, ¿verdad? 20 años, la participación que tenían de tequila en México era de 21% y ahora es más de la mitad. Por otro lado, y también como lo platicamos hace rato, desde hace varios años comenzaron un proceso de diversificación que les llevó a adquirir otro tipo de bebidas alcohólicas. En 2014, por ejemplo, acordaron con Diageo que la holding inglesa se iba a quedar con el 100% de Don Julio, que hasta ese entonces Cuervo tenía la mitad, y a cambio la mexicana se iba a quedar con Bushmills, que es la marca irlandesa que mencionamos de whisky. También tienen ron Kraken, mezcal 400 conejos. O sea, hay muchas marcas y también, honestamente, algunas que yo nunca había visto en el portafolio. Claramente todos los asociamos con el tequila. Ahora también tienen muchas de mezcal, pero sobre todo hay muchas marcas de whisky. Aquí también en White Paper hicimos ahí un listado de todo, ¿no? Tienen, fíjate, también productos que participan en el espacio de las RTD, que son las famosas Ready to Drink, que ahí hay margaritas y palomas en lata, e incluso también bebidas no alcohólicas como Sangrita Viuda de Sánchez, ¿no? La empresa está integrada verticalmente y cuenta con sus propias plantaciones de agave, al menos para cubrir la mayor parte de sus necesidades. Para sus operaciones en Estados Unidos tiene una empresa que se llama Próximo Spirits. De acuerdo con su informe anual, los hermanos Beckman Legorreta, por eso es el nombre Becle, ¿no? Tienen la mayor parte de las acciones. Juan Domingo cuenta con el 51% y su hermana Karen con el 35%. El resto es lo que está en bolsa. En una industria que tiene décadas consolidándose, Cuervo estuvo a punto de ser adquirida en varias ocasiones. Todavía en agosto de 2012 trascendió, ahí estaba por todos los periódicos, que Diageo es la que está detrás de marcas como Johnny Walker, Smirnoff, Guinness, estaba por llegar a un acuerdo con los Beckman para quedarse con su empresa. Sin embargo, unos meses más tarde, el mismo Diageo dijo que no habían logrado concretar la transacción, y entonces viene toda la era de la diversificación, empiezan a empiezan a evolucionar de ser una empresa solamente de tequila a querer convertirse en una de las grandes holdings de licores, ¿no? Y por eso viene con el tema del whisky y todo lo demás. Y luego se organizan como Becle y hacen el IPO en 2017. Al poco tiempo viene la fiebre por el tequila en Estados Unidos.
las ventas de la empresa explotaron y fue ahí que se lucieron las capacidades de distribución, el hecho que estuvieran además integrados verticalmente, el control del agave les protege cuando los precios se van por los cielos y su estrategia de apostar por marcas más premium resultó ser un gran acierto en un mercado dispuesto a pagar más por el tequila, ¿verdad? Sin embargo, la empresa no estaba inmune a las tendencias globales. La cruda pospandemia llega con una disminución en el consumo de bebidas alcohólicas, que es una tendencia muy notoria en Estados Unidos, ¿no? Si te metes a ver cómo ha venido impactando esto y lo separas por tipos de licores, el menos afectado es el tequila. O sea, a ver, las ventas de vodka, por ejemplo, no crecieron en 2024. Las de whisky retrocedieron 2%. Las ventas de tequila y también de mezcal, porque le ponen como en la misma categoría en Estados Unidos, mejoraron casi 3% en el 2024. Ojo, o sea, 3% no parece mucho, pero no es una cifra nada despreciable en un mercado tan grande y tan consolidado, pero eso sí, está muy lejos del 17% que crecieron en el 2022, ¿verdad? Aquí citamos un artículo de la revista Time que explica que es muy evidente que en Estados Unidos, por diferentes razones, las generaciones más jóvenes están menos interesadas en el alcohol, tienen incluso una visión más negativa del alcohol. No es tan raro que participen o que se abstengan de tomar alcohol, incluso a veces por periodos muy largos, ¿no? Y hay muchas teorías de por qué es esto. Uno es obviamente el crecimiento de productos sustitutos, no es de lo que todo el mundo piensa luego que va desde la marihuana y productos derivados hasta sobre todo la parte de cervezas con alcohol, pero ¿qué tanto es que eso es una respuesta a que no tomen o es la causa de que no tomen? Hay otra que está muy relacionada con la popularidad de los dispositivos que miden la calidad del sueño y las tendencias del wellness. O sea, los famosos Whoop que mucha gente usa, los mismos Garmin, el Apple Watch que te permite monitorear tu estado de salud y para mucha gente lo usa sobre todo para ver cómo duerme. Cuando tú ves a una persona con Whoop y le preguntas que para qué le sirve, te va a decir que es para medir el sueño y te va a decir, te lo puedo garantizar, que cada vez que toma alcohol no duerme igual. Entonces, hay mucho mayor conciencia de gente que sabe que hoy, que si consume alcohol antes de dormirse, no duerme bien porque antes no sabía, pero ahora se lo mide el dispositivo y eso puede tener un efecto, ¿no? En todo caso, todo esto se refleja hoy en el market cap de las principales empresas de bebidas alcohólicas. Diageo, por ejemplo, valía más de $90,000 millones en septiembre de 2023. Ahora su market cap está en 52,000 millones, de 90 a 52. Pernod Ricard, por ejemplo, bajó de 51,500 millones a 24,000, o sea, la mitad. Brown-Forman de 27,000 a 12,700 millones de dólares, otra vez, menos de la mitad. En Becle, la caída fue de 9,900 millones a un poco menos de 4,000 millones de dólares. Esto provocó que en 2024 una firma de inversión de Estados Unidos, Marathon Partners, tipo Activist Investors, comenzara a presionar al Consejo de Administración para que se deslistara de México y se llevara la empresa a Estados Unidos. Y aquí citamos la carta que le habían mandado al Consejo. La realidad es que es muy difícil, bueno, que por cierto, al final no pasó nada, no estuvieron presionando para que se mudaran, pero es difícil que el simple hecho de irse a una de las bolsas de Estados Unidos vaya a cambiar mucho las perspectivas para la acción de Becle. La denominación de origen hace que sus principales activos productivos tengan que estar en México y eso implica evidentemente seguir estando expuestos a incertidumbre política, volatilidad en el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Pero lo que sí se ve más delicado es que sus principales marcas parecen estar perdiendo participación en Estados Unidos, porque mientras que José Cuervo y 1800 retrocedieron en 2024, Don Julio y Luna Azul, que son dos competidores directos, registran crecimientos de más de 35%. Ahora, cuando estábamos haciendo este artículo, para mí una de las principales dudas siempre ha sido ¿cómo es su actual CEO? En este país, ya sabemos y lo mencionamos todo el tiempo en White Paper, pero los empresarios son famosos por tener un bajo perfil. Beckman Legorreta es un caso de los más extremos, ¿no? Yo hablé con varias personas cercanas a la organización y lo describen como alguien muy involucrado, intensamente involucrado con la operación, que conoce mejor que nadie el mercado y las tendencias y que es como un directivo muy estricto, muy activo en todas las áreas, ¿no? Pero si buscas hacia afuera, prácticamente no hay información de su visión o su estilo de liderazgo. Encontré una sola entrevista, como muy escueta y muy formal, que publicó la revista Robb Report hace años y en la que Beckman Legorreta y la persona que lo entrevista básicamente nada más hablan de arte. Si ves los transcripts en las llamadas trimestrales, su participación está muy limitada. Por lo general, da solamente un mensaje inicial que está pregrabado y no se caracteriza por ser una persona, en base a con las personas con las que entrevisté,
que le dedique mucho tiempo a reuniones con firmas de inversión, fondos de pensiones, otros grandes inversionistas, ¿no? Claro, o sea, es entendible. Él controla la mitad de la empresa o más de la mitad, su hermano el otro tanto. Entonces, la parte que tiene en el float es muy pequeña, ¿no? No parece que le quieren echar muchas ganas a eso. Con más de 260 años de historia, alrededor de José Cuervo hay innumerables historias, anécdotas y, claro, leyendas incluso. En los últimos 20 años también han surgido temas interesantes, desde la aventura con Cholula, que eso es todo un artículo que tenemos en White Paper, que es una historia increíble, y también el lanzamiento de marcas premium, hasta proyectos turísticos que la empresa ha venido desarrollando en Jalisco, o incluso las inversiones que tiene la familia en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, ¿no? La realidad es que el protagonista en toda esta historia sigue siendo el tequila. De ser una bebida local, el tequila se internacionalizó y en el proceso se convirtió en uno de los elementos por los cuales el mundo conoce a México. Esto es indudablemente un resultado de lo que los descendientes de José Cuervo han venido trabajando y sobre todo de lo que ha logrado Becle en el siglo XXI. Muchas gracias por escucharnos y, como siempre, les recuerdo que si no tienen una cuenta en White Paper, visiten whitepaper.mx. Nosotros somos un medio de comunicación especializado en desarrollar información útil, relevante, diferente, siempre pensando en lo que creemos que necesitan saber los principales empresarios en este país. Y es una realidad. White Paper hoy es un medio en el que confían los principales empresarios, los principales directores, banqueros, gente que trabaja en las firmas de Venture Capital, emprendedores y demás. Prueben, hagan una prueba con la suscripción a White Paper. Pueden probar algunos días gratis y, pues, como siempre, estamos a su disposición. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper.